Día, jóvenes, hoy viernes, ¿no? Una semana más, ¿no? Y también una semana o un día que siempre agradecer que estamos bien todos, ¿no? A pesar de los grandes inconvenientes que hoy en día hay por el tema de salud pública, ¿sí? Ok, entonces les había dejado una interrogante el día miércoles, terminando la primera hora de clase. El que guste nombrar su experiencia, lo hace. Si gusta, lo envía por el chat, o si gusta, lo cuenta por el audio. Yo también voy a contar una parte en que me pasó hace unos años en el tema de comercio, una decisión difícil, pero finalmente se tomó, ¿no? Entonces ya le voy a contar también sobre ello, ¿correcto? Entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día miércoles, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones, ¿sí? Y nos habíamos quedado en la parte de transporte, ¿correcto? Lo importante que es el transporte, y habíamos acotado tanto el transporte internacional como el transporte local, ¿no? Hasta aquí nos habíamos quedado, ¿correcto? Esta es hasta acá, hasta aquí justo en esta última diapositiva. Ok, si no hubiera ninguna pregunta, paso a continuar con la siguiente. A ver, alguna acotación. Daniela. Ok, no te preocupes, Daniela, yo lo cuento terminando la primera hora. Daniela me indica ahí si puedo contar primero el problema para poder relacionarlo, dice muy bien. Ok, no hay inconvenientes. Listo. Entonces, el transporte, dice aquí. En estos minutos yo voy a dictar lo que esté ahí en un momento determinado. Los que tienen audio como Daniela, como Jacqueline, como Navarro, Oscar, casi todos tienen audio. Creo que hasta Maribel también. Qué bueno, los 5 tienen. Ya está. Las próximas diapositivas ustedes los van a nombrar, ¿sí? Ok, entonces 4 criterios, dice, que se utilizan durante esta fase de la distribución física internacional, ¿no? Dice, el primero lo constituye el estudio de los contratos de exportación e importación y los términos comerciales usados en el contrato de compra-venta internacional, ¿no? Ahí ustedes aquí tienen una compañera que trabaja en el área de compras de comercio, que justo ha estado interviniendo, que es Jacqueline, ¿no? Y ella tiene muy atento a esos detalles, ¿no? Y ya sabe lo que es el contrato, que Incoterm compra, ¿no? Y así como ella, ustedes tienen que tener también la noción. Este departamento, como yo he venido diciendo en la clase anterior, ¿no? Tienen que tener un personal pues idóneo, capacitado, que conozca, ¿no? Lo que se va a comprar, eso que se va a vender, pues, ¿no? Y esos factores sirven ¿para qué? Para el tema, lo que indica en el primer punto. Si hay contratos, ¿no? Saber qué contrato voy a tener. Y dice los términos comerciales, ¿no? Usados en el contrato de compra-venta internacional, ¿no? Términos comerciales que ustedes saben cuáles son. Bueno, al menos la mayoría de ustedes saben cuáles son los términos comerciales. A ver, Daniela, Jacqueline, que están en el mundo del comercio, han estudiado, ¿cuáles son los términos comerciales? ¿Me lo pueden decir? Daniela lo sabe de la teoría, que ha llevado el curso de auxiliar de despacho. ¿Mm? A ver, Ya, tenemos el FOB, el ZIP, ya. el ¿Cómo CIF, se llama eso? ¿Cómo se llama en sí?
El zip, Sí, pero ¿cómo se llama lo que me has nombrado? El FOC, el SIC. ¿Cómo se llama? estos son los Incoterms. Exacto. Muy bien, Jacqueline. Gracias. ¿No? Ahí está. Entonces, ya ustedes saben que hacemos mención a los Incoterms. Alison ha entrado, Alison, después de algunas semanas. Alison. Aquí estás. Buenas noches. Ok, entonces ya saben ustedes. Términos comerciales, los cinco, ¿no? Segundo, dice, criterio. La descripción del factor de estima según el tipo de cargo y la relación volumen-peso de cada modo de transporte. Lo hemos visto la semana pasada en el, al final del, perdón, del tercer módulo. ¿Se acuerdan? Un tema de cubicaje, ¿no? Relación, volumen, carga, peso, mediciones. Aquí lo están acotando también, ¿no? Importantísimo, lógico, ¿no? Si no, ¿cómo sabemos qué tipo o qué tipo de fletamiento va a tener, qué costo, ¿no? En qué nave, en qué viaje puede ir tal carga, ¿no? Determinado. Tercero, la evaluación de los servicios de la DFI en el lugar donde opera el exportador o importador. Incluye una apreciación, dice, de la calidad del transporte y otros servicios, ¿no? Entonces aquí también está agotando el tema de la calidad, tanto quien opera como exportador o importador, según sea la operación. Siempre va a haber evaluación de los servicios. Si uno toma en su primera operación un servicio de un operador, lógicamente que va a evaluar, primero seguramente evaluará su tema de calidad y costo. Si brinda un buen servicio, seguramente que las operaciones van a seguir dándose con este mismo operador. Si viniera la competencia, habría que volver a hacer un análisis, ¿no? Al respecto. El cuarto criterio que se debe tener en cuenta, dice, es el análisis de los parámetros de costos y tiempo. En términos de costo total y tiempo total del tránsito de la operación, de acuerdo con las características del embarque. Punto. Un tema que acoté el día miércoles. ¿Se acuerdan? Que indiqué un tema de tiempos, ¿no? Versus costos. Hoy tengo una ruta en que la carga llega en 20 días y tengo otra ruta en que la carga llega en 25 o 28 días. Lógicamente, a más días, mi flete es menor, ¿no? Entonces, tengo que verificar y analizar cuál es el criterio que yo tenga que tomar en consideración para poder indicar, voy a tomar la ruta A o la ruta B, de acuerdo también a las características de mi mercancía, de mi necesidad como empresa, ¿no? ¿Sí? Ok. Si no hay ninguna pregunta al respecto, si está todo claro, Sí, profe, prosigo. tengo Si una hay, pregunta. a ver, ¿qué es? Navarro. Sí, ¿qué significa factor de estima? A ver. Está acá. Estiva. La estiva, cuando hablamos de estiva, estamos hablando de carga que se va a estivar, ¿no? Es decir, carga que se va a colocar dentro de un contenedor, vamos a ver para De que un me quede container. claro. Entonces, un contenedor, un container. Es decir, vamos a vender producto, vamos a suponer, vamos a vender calzado, vamos a vender zapatillas, lo colocamos primero en cajas, luego en otro envase, cajas mayores, y luego después lo vamos a forrar, ¿no? Y colocarlo en su paleta. Una vez que eso esté hecho,
Entonces hacemos el contrato con alguna empresa para que me pueda estivar la carga. Es decir, colocar esa mercancía dentro de un contenedor, ¿no? Entonces, y ahí ya habla de relación volumen-peso. ¿Por qué? Porque no siempre las cajas van a ser del mismo tamaño. Lo ideal sería que fueran del mismo tamaño, ¿no? Pero en algunos casos, en cuanto a venta, no siempre se va a dar. Ahora, si es el mismo producto, seguramente que sí. Y eso lo hemos visto en las semanas anteriores. Entonces, vamos a hacer la acotación de que se está vendiendo o se está comprando maquinaria. Y hay maquinaria que las cajas pues tienen un determinado tamaño y otras un tamaño menor. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Y justamente se acuerdan que habíamos hablado en cuanto a aprovechar los espacios, pues cuando hay estos temas, lamentablemente los espacios se pierden, ¿no? Y ahí hay un tema también de costos. Entonces, es importante saber el volumen, peso, ¿no? De la carga para poder tener un adecuado transporte. Como les dije, el tema del transporte parte desde origen hasta destino, para que es tal cual como se ha ido, se ha estimado de una manera correcta y seguramente fácil o rápida, sea lo mismo en destino, ¿no? En algunos casos, cuando viene carga del extranjero, llámese en algunos puertos de Estados Unidos o algunos puertos de China, hay mercancía que viene demasiado, por así decirlo el nombre, apretada, ¿no? Aprisionada, ¿no? Entonces es bien difícil maniobrar acá. Quizá ya tengan maquinaria especialmente diseñada para poderlo estivar de esa manera, pero aquí se complica. Un ejemplo, hay clientes que traen ciertos lingotes de barras de madera, perdón, ¿no? Que van a ser usadas para estructuras de construcción. Y los contenedores vienen de una manera llena de esa barra, que ustedes ven el contenedor cuando lo abren, llene, todo lleno, bien parejo de madera. Entonces, ¿cómo sacar la madera, no? Hay una demora tremenda para poder ingresar, jalar y sacar, y es complicado. Por cada contenedor, cuando viene este tipo de carga, se demoran entre 4 o 6 horas solamente para poder sacar la carga. Demasiado tiempo, ¿no? Entonces, seguramente que allá será mucho más fácil. Hay maquinaria especialmente diseñada para poder estivar esa carga, ¿no? Entonces, en el tema del comercio internacional se está fijando el detalle para que tanto la estiva como la desestiva en destino tengan las mismas características, pues, ¿no? Y no se perjudique a una de las partes, ¿sí? Ok. Y aquí ya vamos a ver parte de lo que hemos conversado como criterios. Y temas que en general ustedes en algún momento han podido ver, aquellos que como Aldinson, como Daniela, como Jacqueline, no sé si Oscar, han llevado en los cursos en los cuales han estudiado, ¿no? En administración de negocios, auxiliares de despacho, o en la propia actividad de comercio que han estado llevando, ¿no? Entonces, contratos internacionales y términos comerciales, cuando han visto Incoterms, ahí se ha acotado, ¿no? Entonces, aquí se va a precisar, a ver, acá se va a precisar respecto del criterio importante que tiene. Oscar, ajá, muy bien. Está llevando el curso de auxiliar de despacho, dice Oscar, y el liquidador. Ah, qué bueno. Qué bien, Oscar. Listo, entonces vas a tener una buena base. El curso de auxiliar es el consolidado del comercio exterior, ¿no? En 3 meses o 4 te enseñan todo el consolidado que debes conocer en el comercio,
¿no? Lógicamente que ya si alguien quiere mucho más, ya puede seguir una carrera, ¿no? Pero eso es lo básico por donde uno debe comenzar. Entonces, cuando llegues a Incoterm, seguramente que te vas a acordar de lo que aquí te va a indicar. Dice, el análisis de las características que gobiernan una transacción comercial que culmina con la entrega de mercancías por parte del exportador, o sea, de quien vende, al quien compra, o sea, al importador, o viceversa, es el primer criterio para tomarse en cuenta en el proceso de toma de decisiones relativo a selección y elección de la cadena, ¿no? De distribución física internacional. A ver, ¿alguna otra? Hola, Luciano, ¿cómo estás? Ahí está Luciano. Muy bien. Acá nos estaría faltando, creo, no hay problema, Luciano, creo que Astrid es la que faltaría, ¿no? Segundo punto dice, no hay una ley universal aplicable a todos los contratos de negocios internacionales. La transacción deberá regirse por las legislaciones siguientes, ¿no? La ley del país exportador o la ley del país importador. O si hay un tercer país elegido por las partes. Los Incoterms y el Convenio de Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacionales de mercancías, ¿no? Acuérdense que los términos comerciales internacionales pactan lo que son las obligaciones de ambas partes, ¿no? Tanto de importador como el exportador, ¿no? Lo que hace los contratos internacionales es fijar, a ver, ahí vamos a ver el tema de encontrar así puntual, ¿no? Entonces, en el tema de contratos internacionales de una compra, ya se ve al detalle temas que no están especificados en los Incoterms, ¿no? Entonces, si bien es cierto, voy a pactar mi Incoterm, SIG, FOG, ¿no? DDU, como gusten, dependiendo de la necesidad de cada empresa, voy a tener un contrato con mi proveedor, ¿no? Señalando algunas características de obligaciones que haya que tener, perdón, ¿no? ¿Ok? Entonces, a la pregunta de Oscar dice, si los contratos, dice, ¿no? No, los Incoterms se pueden modificar al gusto del vendedor o comprador, no. Los Incoterms van a tener la preponderancia de quien compra, ¿no? Va a saber elegirlos de acuerdo a su necesidad, ¿no? Entonces, quien compra va a indicar, yo voy a tomar un SWORD, voy a tomar un FAS, un FOG, DDU, ya es criterio a su necesidad, ¿no? Y de acuerdo a lo que la empresa para la cual labora o sea dueño se vea y crea conveniente debe hacer un Incoterms, ¿no? ¿Ok? El tema de Incoterms incluso en el curso de auxiliar se ve en una semana completa, a 8 días, si no me equivoco, ¿no? Y en la universidad ya lo ven con mayor tiempo, ¿no? Con mayor amplitud, el detalle. ¿Alguien más ha ingresado? A ver. ¿Quién más ha ingresado? 7, no, había ingresado Luciano. Alinson, ¿cuánto tiempo ves en Incoterms o has visto Incoterms ahí en donde has estudiado? Profe, ¿me escucha? Bajo, pero te escucho. Lo vi durante un módulo. Ok. Gracias a un módulo completo, ¿no? En la U, la universidad. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Seguimos con el tema de contratos. Y ojo, aquí, en esta primera parte nos dice la toma de decisiones relativo a la selección y elección en esta parte de la cadena de FIA. Ojo también con esos detalles. Tipo de contrato, ¿no? Para el contrato de compra-venta internacional se requiere de un documento formal de compra-venta para las grandes transacciones,
¿no? Una carta, cable, teles, fax, mail para aquellas que son más pequeñas, ¿no? Para el contrato internacional de cargas ya hay un detalle. Ahí está el documento de transporte, ¿no? Que es la carta aporte, el conocimiento, el BL, más conocido, la Highway Bill, ¿no? Si hay un tema de seguro, la póliza de seguro. Acuérdense que un documento de transporte es un documento, es un contrato, ¿no? En la cual están especificadas todas las condiciones por el cual se está embarcando una mercancía. Profesor, ¿dónde está eso? Volteando el documento en las letras más pequeñitas que puedan haber, las letras más pequeñitas, así como si firmaran una entrega de tarjeta de crédito, igualito. ¿Alguien ha visto un documento de transporte en la parte de atrás? Si lo han visto, a buena hora. Y si no lo han visto, en algún momento, si puedo verlo en la siguiente clase, les voy a pasar el BL, un BL, una I en la parte de atrás, ¿no? Las letras más menuditas que hay, ahí están las condiciones. Y todo en inglés, lógicamente, ¿no? Profesor, ¿y ahí qué dice? Pues están todas las condiciones a nivel internacional que reúne, ¿no? El tema de embarque de mercancías. ¿Qué más dice? Para el contrato internacional de pagos, una letra de cambio, cobranza documentaria o carta de crédito. Si hay un conflicto en la ejecución de cualquiera de los contratos internacionales, las partes tendrán que ceñirse a una legislación específica, según el caso particular. Por ejemplo, dice, la compra-venta, cualquiera de las legislaciones que adopte el contrato, tal como se describió antes. Ojo, cuando uno hace un contrato internacional, tiene que saber la persona, aparte de comercio, saber también qué pasa si hay una incidencia, ¿no? ¿Qué legislación me va a cubrir a mí? La legislación de quien vende, la legislación de quien compra. ¿A quién puedo reclamar? ¿No? Entonces tengo que saber también el tema de la normatividad legal, ¿no? ¿A quién reclamo? No solamente temas de comercio, sino eso va a ir de la mano con el tema normativo, ¿sí? Sobre todo aquellas personas que están a cargo del departamento de comercio, de logística, de compras, por favor, mucho ojo, sobre todo aquellas compras, como dicen ahí, en el primer punto, que son grandes transacciones. De repente una transacción menor, pues no todo tanto va a ser reclamos, pero si alguien tiene una compra, pues encima, dependiendo del monto usual, ¿no? 50, 100, 200, 500 mil dólares, lo que amerita, ¿no? Cubrirse y saber el tema de normativa, ¿sí? El transporte de carga a la regulación internacional respectiva que rige el módulo del transporte utilizado, el seguro de carga y los pagos a la legislación escogida por las partes, países, ¿no? Un tema de seguro, que lo vimos en el segundo módulo, si no me equivoco, eso, bueno, ustedes, yo lo vi con Jacqueline, el segundo módulo, el tema de los seguros. No sé si alguien se acuerda del tema de los seguros, importancia de los seguros, ¿no? ¿Okay? ¿Qué más? Aquí está, por ejemplo, Incoterms, ¿no? Someramente, igual lo vamos a acotar aquí en tema conceptual para que haya un repaso y para los que no han llevado Incoterms aún, sepan de qué estamos hablando, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de los criterios del transporte a tener en consideración. ¿Sí? Ok. ¿Quién está aquí? A ver, Alison, usted es la experta, por favor. ¿Puede leer lo que está en Hombre, la tampoco pantalla? tan experto. Sí, los Incoterms en la toma de decisiones. Los Incoterms es un conjunto de reglas aplicables internacionalmente destinadas a facilitar la interpretación de los términos comerciales comúnmente utilizados en comercio exterior.
Los términos comerciales se caracterizan por abreviaturas o siglas que indican su contenido. Por ejemplo, FOB-SIF. Cada una de ellas encierra un conjunto de obligaciones a ser asumidas por el comprador y por el vendedor en la compra-venta internacional. Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los conceptos que componen el precio, obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador. Los Incoterms definen con gran precisión las obligaciones de las partes. Cuando las prácticas vigentes acusen marcadas diferencias entre sí, no entendí, se ha establecido las obligaciones mínimas del vendedor dejando a la parte que estipulen en su contrato si lo desean, otras obligaciones además de las previstas en las reglas. Ok, gracias, Alinson. Ok, entonces, como habíamos comentado al inicio, ¿no? Términos comerciales internacionales, resumido en la palabra Incoterms. Conjunto de reglas, ¿no? Para facilitar para facilitar el comercio internacional, ¿no? Una compra-venta se facilita con qué Incoterms se va a aplicar. ¿Y para qué es indispensable? Para saber las obligaciones y responsabilidades tanto del comprador como del vendedor, ¿no? A medida que uno va tomando ciertos Incoterms, ¿no? Van de las responsabilidades y obligaciones cambiando, ¿no? Entonces, son términos, ¿no? Que son tomados en consideración a nivel internacional, sobre todo con todos los países con el cual el Perú tiene tratados vigentes, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí también dice, sí, ¿qué pasa si hay alguna diferencia? Pueden ser que a pesar que hay encontrás, algunas de las partes presenten dudas. Entonces, ¿qué hacemos ante ese evento? Invocamos a los conceptos generales que me dice el Incoterm. Y si aún así ya hay alguna diferencia marcada, pues cuando dicen ahí acusen marcadas diferencias, ¿no? Oye, ¿qué debe de haber? Debería haber un contrato. Y si no hay un contrato, pues oye, me voy a lo que es la legislación vigente en cada país. Puede haber algún detalle, un Incoterm pactado y alguien pasó una incidencia y dice, oye, eso no es responsabilidad mía. Sí, un momento, ¿qué dice el Incoterm? El Incoterm tiene la ventaja que es un lenguaje universal para todos los países que están interviniendo en el comercio exterior. Para la China, Japón, Corea, Australia, Perú, Chile, ahí está. Es lo mismo. No es que Rusia, no es que México, Argentina, Nicaragua, cada uno tenga una versión. No. Aquí está el Incoterm. Y el Incoterm van cambiando, también se van adaptando, ¿no? Actualmente está el Incoterm 2020, que está vigente desde el año pasado, ¿no? El 1 de enero, ¿no? ¿Qué más? Riesgos, hay gastos y documentación, ¿no? A ver, aquí está. ¿Quién sigue? Daniela. Buenas noches. ¿Puedes leer lo que está en Buenas la noches, pantalla? profesor. Sí, los riesgos. Los riesgos que corre la mercancía pueden producirse desde que se perfecciona el contrato de compraventa hasta el momento de la entrega. Las distintas cláusulas que componen los Incoterms eliminan toda incertidumbre respecto al momento en que los riesgos se transmiten del vendedor al comprador. Los Incoterms brindan una solución al respecto cuando en los contratos no se trata el tema de la transmisión de los riesgos. Los gastos. La distribución de los gastos está especialmente tratada en los Incoterms. Es el vendedor quien debe soportar los gastos originados por la mercadería
hasta el momento que, según el contrato, se verifique la entrega de la misma. En determinadas cláusulas, el vendedor también puede tomar a su cargo los gastos de envío. Todos los demás gastos que el vendedor pueda asumir son accesorios a la operación de la entrega. Los documentos. Los Incoterms establecen disposiciones específicas en lo concerniente a la obtención de la documentación necesaria para la exportación, licencias, etc. Y el posterior despacho en el destino, certificados de origen, facturas consulares, etc. El enlace de la obligación del vendedor varía según el término utilizado. Asimismo, se establece que cuando el comprador lo solicite y a su cuenta y riesgo se le preste toda la ayuda necesaria para obtener los documentos requeridos en destino y o en tráfico posterior a la mercancía. ¿Listo? Gracias. Ahí se metió un duende porque dice mercadería, pero al final es mercancía, ¿ya? Para término de comercio exterior es mercancía. Entonces, tener en consideración los riesgos, los gastos y los documentos que deben haber en una operación, ¿no? Los Incoterms, como dicen ahí, es el complemento a un contrato de compra-venta internacional, ¿no? Para cualquier detalle, como les dije anteriormente, está el lenguaje universal detallado, ¿no? Y muestra obligaciones y responsabilidades de ambas partes según lo pactado, ¿sí? Algunos me dirán, y como siempre lo indico, profesor, ¿y qué Incoterms se debe tomar o cuál es el Incoterm que debería tener la empresa en la que estoy? Cada empresa es diferente. Cada empresa puede tomar las decisiones que se acomoden a sus necesidades, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, una consulta. ¿Actualmente son 11 Incoterms o 10? A ver, Allinson. ¿Cuántos Incoterms son Allinson? Sí, son 11. Gracias, Allinson. Ahí está Luciano. Gracias, profesor. Gracias. Okay. Justamente para acotar, los Incoterms 2020, ¿no? Han sufrido algunas modificaciones y se dejó de lado un Incoterm y tomó su lugar otro, ¿no? Y los cambios puntuales que ya ustedes seguramente cuando lleven el curso se los van a indicar, ¿no? Hay 4 o 5 cambios respecto a los Incoterm 2010, que fueron los predecesores, ¿no? En los últimos años están cambiando cada 10. El último cambio del 2010, después fue un cambio del año 2000 el anterior, ¿no? Vamos a ver de aquí cuándo será el próximo cambio, ¿sí? Okay. Listo, muy bien. Si no hay más consultas, no hay más, a ver. No, no hay ningún chat. Listo, entonces. Definición y alcance del contrato logístico internacional. A ver acá, contrato, dice. A ver. A Daniela, ¿qué más sigue? Jacqueline. Definición y alcances del contrato logístico internacional. Vamos a reducir el campo de estudio a la distribución física internacional y para ello vamos a definirla como el procedimiento logístico por el que se sitúa una mercancía o una carga en el mercado internacional, cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Esto implica varias operaciones conexas que deben realizarse para llevar a buen fin la operativa y para ello requieren de un lugar físico que puede ser o el establecimiento del usuario o del prestador.
pero inevitablemente es necesario que exista una plataforma logística y el contrato va a reflejar concretamente quién pone a disposición la plataforma desde la cual se presentarán los servicios, así como la plataforma de acceso y disposición de la misma, leasing, arrendamiento, propiedad, etc. Ok, gracias, Jacqueline. Entonces, aquí lo vamos a ver desde la perspectiva, ¿no? El tema del DFI, desde la perspectiva, digamos, documentaria, ¿no? En tema de contrato. Operaciones conexas, ya sabemos que la hay, ¿no? Sabemos que es la DFI, si no, llevar una mercancía de un lugar a otro, eso ya lo hemos dicho varias veces. ¿Qué hay en medio? Cantidad de operaciones, toda una cadena hay, ¿no? Entonces, que también en el transcurso de las semanas hemos comenzado a especificarlas. Y en estas vamos a comenzar a entrar a los temas técnicos, como ya lo comenzamos a entrar el día miércoles, ¿no? Entonces, aquí lo que nos acota es, dice que el contrato deberá reflejar quién pone a disposición la plataforma de la cual se prestarán los servicios, ¿no? Entonces, ¿quién va a prestar los servicios? ¿Una sola empresa? ¿Va a prestar varias empresas? ¿No? ¿Cuál es lo mejor que podría obtenerse? Va a depender del importador, dueño, consignatario o vendedor, ¿no? Si yo soy exportador, yo soy el vendedor, va a depender del departamento de comercio o la decisión del dueño, el gerente general, qué decisión puede tomar en cuanto a tener varios operadores o tener uno solo, y viceversa. Si yo soy un comprador local, perdón, un importador, y en el tema de la importación, lo mismo que voy a usar. Voy a tener uno, dos, tres contratos, cuatro contratos, X contratos o un solo contrato. Y voy a hacer un solo contrato con lo que me vende, ya es su tema, su problema, yo le pago y él me ha indicado, según el contrato, va a llegar la mercancía en un tiempo prudencial estimado. Y que para mí necesita la mercancía, perfecto, ¿no? Entonces, miren ustedes, desde la perspectiva documentaria, vamos a comenzar a ver el tema que nos está contando. ¿Qué nos sigue aquí? A partir de lo expuesto, podemos definir el contrato logístico como aquel por el cual un operador logístico se compromete con un usuario a la organización, planificación, control y ejecución del flujo de bienes, su desarrollo, compra, producción, distribución, hasta su puesta a disposición del consumidor, y además a la restitución de materiales al establecimiento del usuario. ¿Qué nos está indicando aquí, en este párrafo? ¿Mm? ¿Qué nos está indicando aquí en este párrafo, Oscar? Profe, bueno, lo que yo entiendo es que a partir de lo que, como dice ahí, después del contrato, se presta ya un servicio tercero en lo que es la cadena de suministro, ¿no? Transportar la mercadería, llevarla a los almacenes, estibarla, luego descargarla, ¿no? Y seguir proveyendo, ¿no? Mm. Jacqueline, ¿qué opinas? ¿Está correcto lo que dice Oscar? Sí, es como el flujo que va a seguir la mercancía desde la salida internacional hasta la llegada al destino. Mm, ok, gracias. Alinson, ¿está de acuerdo o hay algo que agregar ahí? Pucha, perfecto. Ahí yo creo que está bien, ¿no? Ahí sí me agarró. Ok. Luciano, quería intervenir, creo. Sí, Robert, ese viene a ser ya una cadena logística. A mi criterio, ¿no? Porque está desde la organización hasta la planificación, control y ejecución del flujo de bienes.
de las compras, producción y distribución. Eso es lo que dicen, es una cadena ya, una cadena logística, ¿no? Desde un inicio hasta un fin. Ok, gracias, Lucy. Yo te agradezco las intervenciones, pero me gustaría que ese primer párrafo lo vuelvan a leer por segunda vez, por lo imagino que lo han leído cuando yo he dictado, y también se acuerdan lo que antes de pasar a esta diapositiva hablé. Entonces, si unen los dos, me van a dar una respuesta concreta. Navarro, ¿ibas a hablar? Sí, profe, lo que trata de decir el párrafo es que el operador logístico, o sea, se convierte en un compromiso de ese contrato, ¿me entiendes? Porque se convierte en su compromiso, ¿no? De que toda la organización, la planificación de toda la cadena va a estar a cargo de él, ¿no? O que se va a cumplir, ¿no? Exacto. Perfecto. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Lo que ha dicho Navarro es correcto. Lo que hablé en la diapositiva anterior, decía, va a depender del importador o el exportador, según sea el caso, contratar o tener un contrato o varios contratos con varios operadores. ¿Qué nos dice este párrafo? Podemos definir al contrato logístico como acá por el cual un operador se compromete a hacer todas las otras acciones que hay allí. ¿Mm? Y eso también lo mencioné el día miércoles, ante una pregunta que no recuerdo quién me hizo, ¿no? Entonces, ante una acotación, si no me equivoco, era de Oscar, un agente de aduana ofrecía un servicio, vino otro y ofreció un servicio mejor y el cliente se fue con ese, ¿no? Entonces, una de las ventajas de tener un solo operador, aparte es un tema de documentación, un tema contable, un tema financiero, ¿no? Y es un tema operativo, por citar cuatro: contable, financiero, operativo y documentario, ¿no? ¿Por qué es esos criterios que yo he mencionado? ¿Por qué es mejor uno que varios? ¿Por qué, profesor, habla usted de contable, de financiero, operativo y documentario? ¿Alguien tiene alguna noción de por cuáles he nombrado esos criterios? 2 puntos al que me indica para el examen final. Ya está. A ver, unos segundos, piense. A ver, Oscar. Profe, contable, porque bueno, el área contable es el que no hace el contrato, finanzas es el que desembolsa el dinero. La parte operativa es, bueno, donde entran los trabajadores, ¿no? Es el tema todo logístico, ¿no? De organización, planificación y ejecución de lo que es, ¿no? El trabajo. Y documentario, ¿por qué? Porque tenemos que regirnos, ¿no? A las guías, a todos los documentos que tenemos que tener, ¿no? Ya como usted nos ha explicado, profe. Bueno, en ese sentido, yo veo que como usted nombró esas 4 opciones. Ok, gracias, Oscar, por tu intervención. ¿Quién más? ¿Quién más acota algo? Puede haber hasta un criterio adicional, pero vamos, he dicho los 4 que a mi concepto y como experiencia se indican, se ofertan, inclusive se plasman a los clientes. Vamos, ¿quién más? ¿Quién más me indica algo? En su experiencia, que alguien la puede tener de repente en el trabajo. ¿Mm? A ver, ¿quién me está interviniendo? A ver, Daniela, ¿qué dices? Si no ponen el audio, me escriben al chat, no hay ningún problema. Tengo acá las 2 pantallas abiertas. Vamos, ¿no? Ok, yo les indico.
A ver, aquí alguien me ha escrito algo. Vamos a ver. ¿Quién ha escrito? Navarro. Navarro, no está atento, Navarro. ¿Cuál es la pregunta? Me indica Navarro. Había acotado que trabajar con un solo operador nos brindaba facilidades, ¿no? De carácter documentario, operativo, contable y financiero, ¿no? Esa era la pregunta, Navarro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué da ventajas el tener un solo operador para todas las actividades, ¿no? Ventajas operativas es tremenda, porque uno solamente, el cliente, o sea, el importador, el exportador, va a tener solamente una sola persona de contacto. No va a estar hablando con... A ver, Alinson, ¿quieres intervenir? No, justo eso también iba a mencionar, profe, que es una ventaja porque es una sola comunicación y la comunicación es más fluida que cuando intervienen otras personas, ¿no? Y obviamente, pues, el resultado es mejor porque la coordinación y la persona va a tener conocimiento de todo el procedimiento. Ok, ¿y puedes mencionar los otros 3 criterios? ¿Cómo? O sea, mencionó 3, documentario, operativo y financiero. Contable. Ah, contable. Pero me pregunta por qué. Sí, yo hago mención a los 4 criterios. Yo estaba mencionando uno, el operativo, y tú lo has completado. Entonces, ¿puedes hablar por los otros 3 que hay también? O sea, ¿cuáles serían las otras ventajas para los otros 3? Uh-huh. Lo que pasa es que yo lo veo como que una sola ventaja, pero porque una sola persona en teoría tiene el conocimiento de las 3 cosas y que puede coordinar dentro de la misma empresa. O sea, no sé a qué otro tipo de cosas se referiría. Ok, gracias, Alex. Ok, entonces, efectivamente, lo que estaba mencionando, y Alison también ha intervenido, una sola persona de contacto, ¿no? Entre el operador y el cliente. Y el cliente no tendría que hablar con A, B, C, D, F personas. Un solo canal, como se dice, de comunicación. Cerrado el tema. Si gusta, puede estar copiado de repente una persona del área A, del área B, seguramente para conocimiento también, pero la comunicación es puntual, ¿no? Documentario. Al tener una sola persona, al ser un solo canal de comunicación, la documentación también va a ser una sola vía. ¿Eh? El tema de facturación va a ser una sola, mayoritariamente. En algún caso quizá pueda haber una segunda factura, pero mayormente es una sola. Al tener una sola facturación, va a tenerse una mejora en la contabilidad. Ya el área contable, el área financiera o el área de facturación no van a tener así 20 facturas, 15 facturas por revisar. Van a tener una sola, una sola. Lógico que va a haber el sustento que corresponde, una sola copia, seguramente las demás, pero la que vale es la del operador final. Ventajas, miren, en el departamento contable, en el departamento de facturación, en el departamento financiero. Hoy, un solo pago. Puedo pagar allá en origen, la mercancía, mi traslado y hasta el agenciamiento y entrega en mi local. Se acabó. Todo brindado por uno solo. ¿Hay en el mercado? Hay en el mercado, ¿no? Entonces, es un tema que las empresas tendrán que analizar. Seguimos con un modelo en el cual hay 20, 15 llamadas seguramente en el día, con correo incluido, o nos ceñimos de repente a la mitad de comunicación que hay.
como les dije en la clase anterior, el tiempo, ¿qué cosa es? También es dinero, también es costo, ¿no? Entonces, hacia eso se debe apuntar, ¿no? Oye, sí, profesor, pero yo aquí, si comparo el flete de aquí, si comparo mi manejo documentario de aquí, si comparo mi comisión de aquí, para eso, como les dije en la clase anterior, tienen que tener un buen analista en el área que haga la evaluación pertinente, ¿no? Y un buen analista es un buen pricing, ¿no? Hoy en el mercado está en boga el tema de los pricing, ¿no? Entonces son los analistas que tienen que hacer esa acotación y ese equilibrio, ¿no? Sopesando también lo que está en las diapositivas anteriores, tiempo y costos, ¿no? Ok, listo. Entonces, ¿qué más? Vamos, diapositivas que hay para ir avanzando. Definición y alcance del contrato logístico internacional. Vamos a cerrar algunas pantallas para poder avanzar acá. Listo. En ese sentido, el operador logístico dice, se encargará de las actividades de transporte, distribución de la mercancía, depósito, operaciones de ruptura de carga, manipulación, transporte principal, preparación de la documentación necesaria en función del tipo de mercancía. Dice participación en el envase, embalaje, la estiva, el etiquetado, el despacho aduanero, la tramitación de reclamaciones si hubiera, seguros. A partir de sus obligaciones y múltiples actividades, la responsabilidad del operador logístico de no existir falta en contrario se verá sometida a distintos regímenes jurídicos atendiendo al lugar donde se produjeron daños, pérdidas, según la cadena, ¿no?, de la distribución física internacional. Entonces, un operador completo va a intervenir hasta en la distribución de mi mercancía, ¿no? Es lo que necesito. Oye, no preocuparme. Hago el contrato que corresponde, acá dan las leyes, ¿no? La normativa. Si hay una incidencia, se indicará ahí entre ambas partes y me someto, ¿no? Entonces, miren ustedes todas las actividades que un operador puede encargarse y, claro, está resumido, ¿no? Pero todas las operaciones que usualmente se hacen en una distribución física, ¿correcto? Y es o no es una ventaja tremenda. Es una ventaja, ¿no? Lineamientos que deberán definirse sobre dicho régimen son, a mi criterio, primero, la responsabilidad del operador logístico respecto de las pérdidas, faltas, averías, daños y o retrasos en la entrega, salvo que éste acredite que no es debido a su culpa o negligencia. La responsabilidad se extiende al periodo durante el cual los productos se encuentran bajo custodia del operador y respecto de actos u omisiones imputables al mismo, sus empleados, agentes, dependientes y subcontratados, ¿no? El contrato tiene que plasmar todos estos detalles. Mercancía que puede estar en el local del operador, ¿no? Con un depósito simple, seguramente para hacer la distribución. ¿Qué pasa si hay un robo? ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿No? Entonces, tendrán que indicar dentro de las cláusulas del contrato esos detalles también, ¿no? Si están bajo custodia del operador, la responsabilidad lógicamente es de ellos, ¿no? Si hay pérdidas, ¿no? O lo que se le llama los pequeños robos o sustracciones, cámara de seguridad para evitar esos detalles. Lógicamente que para evitar todos esos detalles uno tiene que tener la consecuente búsqueda de un operador con experiencia, pues, ¿no? Que en el mercado los hay. No son muchos, pero los hay, ¿no? Entonces, hay por donde ir escogiendo, ¿no?
Por ejemplo, ustedes saben que en el tema de las vacunas sobre el virus que tenemos hoy en ciernes en la sociedad, pues lo va a traer una empresa logística a nivel mundial, ¿no? Conocida, de 3 letras, las siglas, ¿no? Entonces, está garantizado, ¿no? El trámite, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha hecho para estar ahí? Bueno, ya es un tema, pues, de buen contacto, ¿no? Que han tenido con las autoridades para poder ganar esa negociación, ¿no? Sí, sí saben, ¿no? ¿Qué empresas va a traerlos, no? ¿Saben? ¿Saben, jóvenes? No. Estoy hablando de las vacunas. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué empresa va a traer? ¿Ahí? Uy, Indícanos, profesor, porque hace 2 días que no he visto noticias. no, pero eso está ya de hace varios días. A ver, alguien por acá me ha escrito. Un poco. ¿Qué pasa, jóvenes? En temas siempre de comercio internacional, al menos en las noticias tienen que ver de esos detalles, ¿no? Por ejemplo, ayer se cumplieron 6 meses de la explosión que hubo en el puerto de Beirut, que algunos de ustedes me indicaron si tenían conocimiento, ¿no? Que cuando vimos el tema del nitrato de amonio, ¿no? De mercancías peligrosas. Ah, a ver, acá hay dos. Daniela, no, no es eso. Bueno, entonces el domingo llega un grupo y ahí ustedes van a ver al logo de la empresa, ¿sí? No le voy a dar el cherry por aquí. Ok, entonces, Profe, pero no ya, es la aerolínea se refiere, ¿no? el operador. Ah, no, no sé. Son tres letras. Pensé que era KLM, profe, pero sí, eso lo fue, ¿no? LM solamente es la Profe, línea. profe, Carlita, KLM es la línea aérea, pero el operador es DHL, si no me equivoco. Así es. Ahí está. Ya tienen la respuesta. Para los que no habían escuchado la noticia. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? A la medida de cada operación, ok, como puede advertirse, el contrato logístico tiene un alcance extensible a todas las actividades de la distribución física internacional, o tal vez en las que el usuario requiere. En este último caso, la responsabilidad se limita a lo dispuesto por el contrato. Con esto quiero decir que el contrato logístico no es la sumatoria de los contratos de logística, sino un contrato distinto de aquellos que se caracterizan por su personalización respecto de lo pretendido por el usuario. El operador es un sujeto que tiene la facultad de ofrecer servicios integrales, pero asimismo puede incurrir en servicios parciales, de manera que la contraparte se le faciliten las operaciones que no pueden hacer por sí o por terceros, y entonces podrá recurrir al operador logístico para cubrir esas falencias. Vamos a indicar que el importador contrate un operador logístico y solamente lo contrate hasta su entrega de sus mercancías en su local, pero él va a necesitar contratar a otra empresa para que le haga la distribución, incluso hasta la cobranza, ¿no? Ahí en el mercado, esa figura, ¿no? Hay otros que lo contratarán pues solamente hasta la llegada al puerto. Y ya, yo, no te preocupes, yo voy a contratar a mi agente de aduana. Listo. Y el agente de aduana hará el servicio de agenciamiento y transporte, ¿no? Local. Entonces ahí estaríamos hablando de dos tipos de contratos, según sea el caso. Y si hay una distribución, habría un contrato adicional, ¿no? Entonces, cada contrato tiene que ser extensible a la actividad a la cual se esté brindando, ¿no? ¿Sí? Ok. A ver.
Y si hubiera problema, dice Oscar, si hubiera problema en la entrega de mercancía y otra por dropback, eso se estipula en el contrato. Ah, a ver, Oscar. Ya, entonces, si hubiera problema en la entrega de las mercancías. A ver, el tema del dropback es la devolución de una parte de lo que se importó, ¿no? Entonces, en una mercancía de exportación. Ahí no hay un detalle que tenga que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el drawback es cuando una mercancía, un insumo entró, aquí se transforma y parte de ese valor de esa mercancía, ¿no? Parte de ese valor se va a pedir como restitución de derechos, ¿no? Entonces, eso ya lo sabe incluso la empresa, ¿no? Con la debida anticipación sabe qué mercancía se va a coger a un drawback o no, ¿ya? Esa es la acotación. Ok, entonces, el día miércoles había dejado una pregunta. Para los que no estuvieron, me parece que no estuvo Alison, que fue la única que no estuvo. Sí, pues todos los demás estuvieron, ¿no? Entonces, había indicado que piensen en un evento, en un problema que hayan tenido grave en la vida y cómo lo hayan resuelto. Vuelvo a repetir, el día miércoles indiqué, si hubieran tenido un problema grave en la vida, ¿no? Y de ese problema, ¿cómo lo resolvieron? Problema cualquiera que puedan haber tenido en la vida. Y si en el caso de los que trabajan en el comercio exterior hubieran tenido un problema grave en el comercio exterior, en sus trabajos, ¿no? ¿Cómo resolvieron ese problema? ¿Sí? ¿Ok? Esa era la pregunta. Y les dije también que si alguno quería participar en el audio, lo podía hacer. Y si alguno no, me lo podía contar si gustan en Chacaparte, ¿no? Sin ningún problema. ¿Ok? Yo voy a contar un detalle, ¿no? Que me pasó hace unos años y ustedes, el que quiere participar, lo va también a participar, va a contar su historia, su problema. Y yo les voy a indicar el por qué, ese detalle, por qué estoy acotando este tema, ¿no? A ver, este evento me pasó el año 2007, exactamente en junio del año 2007, fines de junio del año 2007, ¿no? En un tema de había ingresado como una reexportación de una grúa, ¿no? Entonces, esta grúa debía irse a Venezuela. Lógicamente que para esos años no había los problemas que hoy tiene este país, ¿no? Ya sabemos cuál es el problema grande que hay a nivel político, ¿no? Entonces, esta grúa debía irse, ¿no? Desarmada del Callao hacia Venezuela. Entonces, una persona de carga estuvo viendo ese detalle y no encontró cupo del Callao. Encontró cupo de Guayaquil hacia La Guaira, Venezuela. Entonces, tuvimos que mover la grúa, ¿no? Hacia Guayaquil. Y el tema fue que la grúa se tuvo que mover vía terrestre, ¿no? Este joven de carga nos había indicado que era la mejor manera de poder llevar la mercancía sin ningún problema. Bueno, me dieron a mí el encargo de poder llevarlo. Bueno, armamos rápidamente, esto fue un viernes en la noche, y estuvimos saliendo el lunes en la tarde, ¿no? Rápido averiguar la normativa y todos los detalles, todo un tema, sábado y domingo. Al final nos fuimos, ¿no? Y bueno, nos fuimos, yo me fui en avión y la grúa con los conductores se fueron vía terrestre, les di el alcance en Tumbes, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso ya habían pasado todo el día, llegaron, ¿no? Y bueno,
al otro día comenzar a hacer los trámites que corresponden, ¿no? Primer punto era la aduana de Tumbe, la intendencia, presentar la numeración, que entre la carga un depósito temporal, en ese caso todavía entraba un depósito temporal, se hace reconocimiento físico de la carga, tal cual como había entrado, tal cual tenía que salir, se enumeró, listo, aduaneramente casi finiquitado, faltaba la parte de transporte, ¿no? Entonces, había la alternativa de salir con placas peruanas, pero no nos estaban dando el pase como placas peruanas. Entonces, oye, vamos a salir con placas ecuatorianas, ¿no? Entonces se hizo el trámite y finalmente la aduana peruana nos dio el pase. Cuando entramos al Ecuador, nos hicieron una observación, ¿no? Cómo habíamos conseguido el pase de placas peruanas. Bueno, nos tuvieron retenidos un día y finalmente sacaron una resolución indicándonos que podíamos transitar, ¿no? Dejar la mercancía y regresar. Para eso nos dan un plazo determinado de horas, pero sin la mercancía. ¿Por qué? Vamos a llevar mercancía, la dejamos en el puerto y regresamos. Sin la mercancía indicada. ¿Ok? El tema es que cuando llegamos, o estamos por llegar al puerto, nos dimos con la sorpresa que el buque ya prácticamente estaba saliendo. Entonces hubo un error por parte de la persona de carga en el tema de coordinación. Entonces, llegamos afuera del puerto. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con la carga? Nos regresamos, lo metemos al puerto y es una carga que estaba más o menos evaluada en alrededor pues, de 380, 400 mil dólares, más las unidades. Eran 6 unidades. Unas unidades semi-trailer también cuestan, valen, ¿eh? Entonces, la gente de aduana ecuatoriana nos decía, metan las unidades, yo debo conseguir un espacio para que bajen la mercancía y puedan retirar las unidades. Ahora el problema, no sabíamos, es si dentro del puerto nos van a retener y podemos perder la mercancía, podemos perder las unidades, ¿no? Porque ya se fue la nave, ya no hay mayor documentación que nos sustente el poder ingresar. Ahora, para poder regresar, decíamos, oye, no podemos regresarnos porque el permiso indica tráiler solo. Y el contacto que teníamos en la frontera nos decía, no, pueden regresarse sin ningún problema, nada, acá hablamos en la Cuba era, Ecuador, ¿no? La aduana ecuatoriana. Entonces tuvimos ahí todo un detalle cómo tomar una decisión, ¿no? Tremenda en ese momento, ¿no? Podíamos comunicarnos con el Callao finalmente y en el Callao nos dijeron, han llamado acá a la oficina y han indicado que ustedes se tienen que venir con la carga. Pero nosotros decimos, pero tenemos un documento que no nos permite eso. No, pero vénganse de noche y todo. Ya, déjenme cómo resolver. Al final, la gente de Ecuador nos decía, no, ustedes no pueden regresarse. Ustedes no saben cómo es la policía aquí en el Ecuador. Acá la policía es militarizada, no es como en el Perú, que hay militares y hay policías, no, acá hay militarizadas. Y cuando intervienen, no creen en nadie. Incluso hasta ustedes se pueden ir adentro, como se dice criollanamente. Y en un país ajeno, dice, que es fácil, ustedes no van a salir aquí en unos meses. Peor todavía, ¿no? Entonces, una decisión complicada me tocó tomar y decir que la carga se iba a entrar, ¿no? Las unidades iban a entrar al puerto. Finalmente entraron al puerto. Dije, o pierdo la carga o las unidades versus perder todo e inclusive uno va a terminar pues dentro de un calabozo, ¿no? Entonces, decisión difícil, opté porque la mercancía entre al puerto, ¿no? Nos ingresamos alrededor de las 10 de la mañana y salimos como a las 8 de la noche. Se quedó la mercancía, al día siguiente ingresó a un almacén, se pudo sacar las unidades y las guardamos, entre comillas, en una cochera, ¿no? Tremenda decisión. Al final
La mercancía salió después de un mes que tuvo que venir otra nave para hacerse ese paseo hacia La Guaira. Ya esa es otra historia. Y nos permitió regresar después de unos días a nuestro Perú querido, ¿no? Entonces, una decisión tremenda, basado en qué también, ¿no? Y uno no puede decir, yo le voy a creer a la gente ecuatoriana, le creo al contacto que hay en la frontera, que también era un agente, ¿no? Que era en Huaquillas, en la frontera. Entonces, ¿qué era la perspectiva? Ahí en ese momento, 2007, no había WhatsApp, no había Instagram, creo que el tema de redes estaba ahí todavía no muy difundida. Entonces, la experiencia del personal que me tocó ahí en Ecuador fue fundamental. Una persona ya mayor me comenzó a indicar todos los temas, ¿no? Mira, tú en Perú seguramente que tienes A, B, C, ¿no? Aquí, mira, ahí esto, el otro. Ah, hagámoslo, ¿no? Y nada, tomé la decisión y miren ustedes, ¿no? Fue compensado que salimos de ese embrollo. Ya cuando lleguemos acá, hice mi informe, todo el detalle, y me indicaron pues que efectivamente has tomado una decisión correcta porque podíamos perder las unidades, que en ese momento cada unidad estaba evaluada entre 50 y 60 mil dólares, porque no eran unidades con muchos años, ¿no? En el mercado, tenían 3, 4 años unidades. Entonces, todavía tenían un valor de mercado entre 50 y 60 mil dólares. Imagínense, multipliquen por 6 unidades, mala carga. ¿Mm? Un tema complicado que al final se resolvió de la mejor manera. ¿Sí? Yo después les voy a contar por qué les he indicado todos estos detalles, si es que alguien más quiere participar. ¿Sí? Okay. ¿Alguien tiene una historia que pueda, o algún problema y cómo lo ha resuelto? Profe, Alison, Oscar, a ver, yo Oscar. voy a participar, profe. Es un problema, bueno, sí, se dio justamente trabajando, haciendo distribución de mercancías. Fue en el año 2011 en Buenos Aires, en Argentina. Yo trabajaba en la oficina de Correo Argentino, que era la parte de distribución del Banco Nacional de Argentina, pues, ¿no? Y entonces nos toca distribuir unos paquetes que habían llegado, eran recuerdo, para L'Oreal, es una agencia de belleza, productos de belleza. Estaba ubicado en Barrio Norte. Barrio Norte es cerca de la avenida principal de Buenos Aires, como decir San Isidro, distritos así céntricos, ¿no? Lince. Bueno, pues no, estábamos justo sacando la mercancía, que eran 2 cajas nada más. Cerramos, bueno, trabajamos con furgones Citroën, esos furgones que tienen doble puerta en la parte de atrás. Entonces sacamos la mercancía, cerramos la puerta y sentimos un estruendo, ¿no? Un estruendo, tipo una bomba sentimos, ¿no? Estaba yo, que era el encargado de reparto, con el señor que conducía, con el chofer. Entonces al voltear nos dimos cuenta que había una persona que se había suicidado, o bueno, en el momento no sabíamos si se había suicidado o lo habían asesinado porque justo había caído en la puerta. Nosotros habíamos dado un paso y la persona había caído sobre la puerta, ¿no? Ya imagínese usted una persona que cae en un 8º piso, termina prácticamente, nada, destrozada, ¿no? Y le comento que en el momento, bueno, fue muy crítico, ¿no? Fue una sensación muy, no sé, muy triste, ¿no? Y llegó la policía, como nosotros estuvimos en el área de prácticamente de la muerte, nos llevaron a la comisaría, estuvimos retenidos, inclusive con todo el carro, con la mercancía, tuvieron que hacer trámites, bueno, ¿no? La OCA, bueno, la OCA es la Oficina de Correo Argentino, tuvo que hacer trámites para nosotros poder salir. Luego de eso teníamos citaciones a las semanas, ya que las investigaciones seguían, ¿no? Ellos pensaban que era un asesinato, ¿no? Nosotros no la teníamos clara, pero lastimosamente estuvimos en el momento equivocado.
nos trajo muchos problemas, sí, porque tuvimos que dejar de trabajar, no podíamos trabajar, teníamos que acudir semanalmente a las investigaciones por parte de la Policía Federal Argentina, y bueno, lo solucionamos de la manera legal, ¿no? Bueno, pusimos mucho empeño, mucha fe, ¿no? En esos temas también son un poco complicados porque hay en juego vidas de personas, ¿no? Al final fue que era una anciana que se había suicidado, tomaba muchos fármacos y se había suicidado porque no había nadie en el departamento, pues, ¿no? Y bueno, profe, como le digo, de ahí aprendí algo, ¿no? Que a veces eh, uno puede estar concentrado en hacer muchas cosas, pero los desastres ocurren en momentos, ¿no? Y uno siempre tiene que estar sereno y tranquilo ante cualquier problema, ¿no? Y pensar con la cabeza fría, no desesperarse. Bueno, esa fue la situación más crítica o tal vez una de las situaciones más graves que me pasó a mí en toda mi vida, ¿no? Muchas gracias, profe. Gracias, Oscar. A ver, ¿alguien más? Profesor Luciano Juárez. Listo, Luciano, te escucho. Le voy a contar una experiencia en tema del trabajo también, ¿no? Como nos estamos refiriendo más, nos estamos enfocando más en el trabajo. Yo trabajo en el área de forwarder, en depósito temporal, ¿ya? Mayormente hace 2 años atrás, ¿no? En el 2019. Sabe que en forwarder llegan las cargas sueltas de diferentes clientes, pues, ¿no? De cargas LSLs. Entonces, como las cargas son muy parecidas, hubo un intercambio de cliente, ¿no? Llegaron, por ejemplo, cargas que no son del cliente, llegó a su destino. Entonces, desconsolidamos los contenedores, lo desconsolidamos todo, sacamos la carga, pesamos. Eran 10 bultos, por ejemplo, con una cantidad de 800 kilos, por ejemplo, ¿no? Y del otro cliente era el mismo también por ahí el margen de peso, con la misma cantidad de bultos. Entonces, y los veles eran casi parecidos, cambiaban por 2 números, nomás eran la diferencia, ¿no? Entonces ellos ya lo etiquetamos todo normal, el almacenero, el tarjador, todo etiquetó, todo normal. Pasó al área de almacén. Entonces, de esas 2 cargas que hubo en un intercambio, entonces la primera carga tenía ya tenía luz verde, que al siguiente, a los 2 días, se lo llevaba el cliente, ¿no? Entonces, la otra carga iba a pasar reconocimiento físico, reconocimiento previo. Entonces, el que ya tenía luz verde, el despachador vino, se lo llevó. Pero no era la carga, su carga, era la carga que tenía el que iba a pasar a reconocimiento físico al siguiente día. Entonces, no al siguiente día, a los 4 días, a los 2 días nosotros nos enteramos cuando el almacenero despacha la carga que no era, llega al cliente y el cliente se da cuenta que su carga no era, se identificó, pues, ¿no? Que su carga no era, entonces el cliente reclamó a la agencia de carga, y a la agencia de carga nos reclamó al depósito temporal. Eso fue un líos internamente, ¿no? Buscar cómo fue el problema. Entonces la carga estaba ahí del cliente, que tenía luz verde. Se despachó la carga, que todavía no lo habían dado levante, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos comunicamos con la agencia de carga, decirle que si hubo un problema de confusión de carga, la carga verdaderamente está en el almacén. Está en el almacén la carga, entonces el operador
La agencia de carga se comunicó directamente con el cliente, ¿no? ¿Sabe qué? Pues, vi una confusión, entonces la carga lo vamos a regresar al depósito temporal. Pero no nos daba una solución rápido, ¿no? Porque esa carga ya al siguiente día iba a pasar reconocimiento previo. Ya esa carga ya tenía 2 días el cliente, ¿no? El cliente estaba así. Entonces, ¿qué hice yo? Me comuniqué directamente al cliente directo. El operador me tenía diciendo, ya me va a dar una respuesta el cliente, me va a dar una respuesta el cliente para la carga que regrese al depósito y lleven la carga. Pero yo esa carga que lo tenía el cliente, iba a pasar el reconocimiento previo el día siguiente. Me la jugaba yo y mis despachadores, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces, yo llamé directamente al cliente, ¿no? ¿Sabe qué? Tu carga está acá, se lo podemos ir a recoger y llevarle la carga. El cliente, menos mal que aceptó. Ya no hay ningún problema. Entonces, directamente, tráeme la carga y yo te doy la carga. Entonces, ¿qué hicimos? Internamente en el depósito, sabe que a veces los jefes ya estaban furiosos, ¿no? En ese aspecto. Ya solucionen ustedes el problema. Saben como a veces los jefes de arriba, ya solucionen todo el problema tiene que estar solucionado hoy. Entonces que nosotros nos esperamos porque la carga tenía que estar en el depósito porque iba a pasar el reconocimiento físico, ¿no? El reconocimiento previo. De tal manera de que nosotros fuimos directamente llevándole la carga, su carga que verdaderamente era, y la carga teniendo que recoger, ¿no? Entonces el cliente ya contó su carga debidamente en presencia de nosotros, le llevamos la carga, él contabilizó la carga y nosotros también internamente contabilizamos la carga para regresarlo. Entonces, ¿qué? Fue algo rápido, ¿no? De solucionar ese problema, ¿no? Porque al día siguiente llegaba el despachador, no encontraba su carga, era otra carga, era un problema más, ¿no? Entonces fue una experiencia bien complicada, ¿no? Entonces en ese aspecto uno tiene que tener muchísimo cuidado porque a veces, con esos motivos, a veces uno pierde el trabajo, ¿no? Esa sería una anécdota que lo tengo presente, ¿no? Una experiencia muy buena que has pasado. Gracias, Luciano. Ok. A ver, ¿alguien más ha tenido alguna experiencia grave? Ok, Jacqueline dice, tiene algunos problemas en el internet para escuchar. A veces el internet se pone lento. ¿Alguien más quiere participar? Navarro, Maribel, Astrid, Alison, Daniela. Ok. A ver. Ok, Daniela. Ok, entonces, ¿por qué el detalle del problema, no? Esta metodología, a ver, que alguien me sigue escribiendo. Ajá. Jacqueline me ha escrito porque no puede, dice que tiene un problema con el audio. A ver, dice que Jacqueline dice que estudiaba los domingos, casi todo el día. Dice, un día antes, uno de nuestros clientes solicitó mediante su asistente, dice, una mercancía para una operación el día domingo, 8:30 de la mañana. Dice, ese día, domingo, antes de llegar a la universidad, yo tenía programado un examen que duraba todavía 1 hora. Me llamó el doctor 7:40. Estaba ya en Lima, ya por llegar. El jefe de la asistencia me dijo, Jacqueline, necesito un favor.
necesito que en 10 minutos estés en la clínica llevando un nuevo material para la cirugía porque mi asistente ha solicitado el material erróneo. Tenemos a la paciente en sala de operaciones. Ya está anestesiada, por favor, es muy urgente. ¿Qué hice? Dice Jacqueline, complicado, ¿no? Tenía su examen parcial de contabilidad. Si no voy, me colocan 0, pero estaba en juego la vida de una persona. Tengo que llamar a la dueña para que me autorice a ingresar a la empresa y sacar los materiales para la operación, ¿no? La llamé muchas veces y no me contestaba. El doctor seguía llamándome y yo no podía darle una respuesta. Tuve que decidir en ese momento, así que fui a la empresa, preparé los materiales, lo llevé a la clínica. Antes de llegar a la clínica, llamé a uno de mis contactos en la clínica para que vaya preparando el líquido para la esterilización de los materiales y así disminuir el tiempo y la operación se realice sin perjudicar al paciente. En todo esto se demoró, dice, 30 minutos. No pude comunicarme con la dueña, así que ya sabía lo que iba a suceder el día lunes. Fui el día lunes a ver a la dueña para informarle, pero no había llegado y la vi recién el día martes. Le informé lo que sucedió. El doctor también habló con ella, pero yo sabía de antemano su decisión. Me suspendieron por 3 días, me llegó un memorando muy fuerte y por ende ya no tenía la llave de la empresa y tuve que escuchar de todo. Y encima del examen, me imagino. Tremendo caso de Jacqueline. ¿Ah? Tremendo caso. Complicado, ¿ah? Complicado, Jacqueline. ¿Qué tal? Ok. Estos temas de actividades o experiencias graves que uno le haya pasado, que uno ha tenido que tomar una decisión, no solamente en el trabajo, lógicamente que hemos escuchado 3 participaciones de ustedes, más la mía, y en el tema de comercio, en el tema de trabajo propiamente, ¿no? Pero también hay decisiones que se toman en el día a día, en su casa, en su domicilio, donde estén, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a una toma de decisiones, ¿no? Que no involucre, pues, seguramente un tema más perjudicial de lo que ya está en ese momento en juego, ¿no? Hemos visto y escuchado, hemos escuchado, perdón, ¿no? Digamos esto último, ¿no? De Jacqueline. Su examen, la vida de la paciente, aparte, una recriminación. 3 detalles que al final vio la parte humana, ¿no? Lo que primó, ¿no? Llevar el material para la paciente. En el caso de Luciano, tema de perder el trabajo, lo llevó a su área a tomar una decisión rápida, hacer un intercambio. Lógicamente que yo también veo ahí un tema ya aduanero, también muy aparte, ¿no? Ya seguramente después nos indicará, porque hay todo un tema de pesos. Y también porque hay una transmisión a la administración aduanera y todo un detalle. No es fácil hacer un cambio de mercancía ya, ahí queda. De repente, para alguien que no esté en el mundo, sí, eso es así de rápido y sencillo, pero no es así. Ya después, más adelante, si quiere, lo acotamos, ¿no? Y Oscar, que tuvo su tema ahí metido en un tema legal, ¿no? Bueno, y en lo que me concierne una toma de decisiones que pudo conllevar a perder mercancía y verme involucrado también con el personal que habíamos ido, de repente, a pasar varias semanas dentro del Ecuador, ¿no? Que finalmente no se dio. Entonces, ¿por qué se da esa pregunta y por qué se debería dar esa respuesta? Primero por 2 temas. Primero porque es un TIC a nivel de recursos humanos, ¿no? Hoy se está dando en las empresas grandes este tipo de preguntas. Y las respuestas tienen que ser con detalles. Les digo, en algún momento, ustedes les toque entrevistar, de repente son el jefe del área, o vayan a postular. El TIC principal es dar la respuesta con todos los detalles que pueden indicar. Y al dar los detalles,
¿no? Mientras más detalles se dan, uno se va a dar cuenta si la persona miente o no, ¿no? Entonces, primero como tip, para que sepan ustedes esto. Y segundo, porque estamos viendo un tema de toma de decisiones a nivel del comercio, a nivel de DFI, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con los temas que me han contado? O que han escuchado algunos que no han podido participar. Miren ustedes, los detalles que nos da Luciano y el detalle que nos da Jacqueline, sobre todo el de Luciano, miren ustedes, en un eslabón de la DFI sucede un error. ¿Hay un contrato? Sí, hay un contrato, ¿no? Oye, almacena, o sea, ha contratado a un operador para que me almacene la carga. Lógicamente, quien va a asumir la responsabilidad va a ser el operador con quien ha hecho contrato el cliente. Y si hay un error, seguramente que el operador se va a ir contra el depósito, ¿no? Ese error le puede costar al operador logístico, de repente hasta que pierda con el cliente final, ¿no? La fidelización. Oye, ¿para qué contraté este depósito temporal? Miren lo que ha pasado, ¿no? Pero no está exento de que haya un error, sí, puede haber una incidencia, miren ustedes, y no es la primera vez, y esto ha pasado en 2019, ¿no? A nosotros nos ha pasado como 3 veces, yo he sido presencial de estos detalles, en otros depósitos temporales, no voy a decir los nombres por obvias razones, pero sí, como 3 veces en los últimos 5 o 6 años ha pasado, ¿no? Nos dan una mercancía por otra. Y hay detalles que el número es similar, que el peso es similar, que la cantidad de bultos es la misma, e inclusive hasta que son del mismo proveedor, ¿no? Del extranjero, ¿no? Entonces, oye, ¿qué pasa? El error humano ocurre ahí, ¿no? ¿Cómo aterrizar en que no hayan esos errores humanos? A veces es un poco difícil, ¿no? Entonces, ya es que cada empresa, pues, escoja a lo mejor. Y si pasa un evento, una incidencia, tratar de poderle brindar la mejor solución. A veces no es lo mismo decir un intercambio, ¿no? De mercancía, ¿no? El último caso me pasó hace 3 años, algo similar, ¿no? Finalmente el cliente tuvo que regresar, ¿no? Esperar el canal respectivo de la otra carga que no tenía canal, a Dios gracias salió naranja, documentarios, salió levante, y recién en ese momento se entregaron las 2 cargas, ¿no? Porque hay todo un tema de transmisión de pesos ahí, ¿no? Entonces, teniendo en consideración la medida de toma de decisiones que uno tiene que tomar, hay que tenerlo en consideración, como dice aquí en el tema de la DFI, ¿no? Los criterios que se han acotado, que van primando a medida que la operación vaya avanzando. Tomo un solo operador, tomo un segundo operador, puedo tomar de repente operador por la cadena, no es lo usual, no es lo requerido. Ventajas tenemos A, B, C, D, como la he nombrado, ¿no? ¿Se acuerdan que nombré temas documentarios, contables, financieros, hasta el departamento de facturación? Puedo mencionar el tema de cobranzas incluso, de créditos, ¿no? Por citar alguna de las empresas o áreas de soporte. Ventajas al tener uno solo, ¿no? Entonces, tómenlo de la mejor manera en este tema de toma de decisiones, hoy a nivel de lo que estamos llevando, ¿no? Toma de decisiones en lo que respecta a la DFI, pero también la toma de decisiones que puedan tener ustedes, como acaban de escuchar a sus compañeros, en el tema laboral. Cuando les toque el tema de laboral, ya ustedes al menos van a tener la noción de cómo poder indicar y no seguramente estar, ¿qué hago? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué me dices tú? ¿Qué me digo yo? No, hay un criterio uniforme por el cual ustedes deben ya de poder tener el marco para poder tomar esa decisión. ¿Sí?
Difícil en algunos casos, pero necesaria de todas maneras. Seguimos con el tema del contrato logístico. ¿Qué caracteres o características debería tener? Indica acá obligaciones, ¿no? El embalaje, la verificación de las mercancías, licencias, autorizaciones, transporte hasta la plataforma logística, transporte interior si fuese necesario, formalidades aduaneras, manipulación en origen, transporte principal, gestión de seguros y entrega. Toda la cadena que involucra aduanera y el tema portuario, ¿no? ¿Sí? Todo esto es desde origen hacia destino, ¿no? El recojo en la fábrica, en el almacén, hay embalaje, el envase, la verificación, el control de la mercancía, todo completo. Hoy vas a necesitar permisos, vas a necesitar algún tipo de licencia, documentación, transporte local hasta el puerto, hasta el aeropuerto, ¿no? La formalidad aduanera allá en origen, el transporte principal, el tema aduanero acá en destino, hay un tema de seguros, de acuerdo al Incoterm pactado, la entrega y distribución según sea el caso. ¿Sí? Profe, una pregunta. Esos puntos que marcó son todos los términos que tiene que haber en un contrato logístico, ¿no? Por el cual el operador logístico se va a comprometer a todos esos términos. Ok, Navarro, muy bien. Ok, entonces, estos detalles, estos son todos los pasos resumidos que hay en una distribución física internacional, que es, te vuelvo a repetir, la entrega de la mercancía desde origen a destino, ¿no? Es decir, tú, Navarro, eres el importador y vas a comprar computadoras a tu proveedor allá en Miami, ¿no? Entonces, desde Miami hasta el aeropuerto internacional comercial, porque lo vas a traer vía aérea, hay una cadena, ¿no? De operaciones que va a tener esa mercancía. Y está ahí en esos puntos, resumido, lógicamente, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué cosa es una distribución física internacional? La entrega de la mercancía de origen a destino. O viceversa. Si tú vas a vender, eres una persona que tiene una empresa de prenda de vestir y vas a vender tu prenda de vestir pues a España, ¿no? Vas a mandar pues pantalones jean, camisas de algodón, ¿no? Ok, entonces, y lo mismo, vas a despachar tu mercancía hacia Valencia, España, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener? Que tener una buena mercancía, primeramente, para poder vender de calidad. Segundo, vas a tener un buen envase donde va a estar las prendas de vestir, ¿no? Su bolsa seguramente, su caja, después tendrás un buen envase adicional, después los meterás pues en una caja de madera, de cartón, para que no se malogre, no se chanque, ¿no? No se deteriore los productos, ¿no? Pues voy a contratar una empresa que me haga todos esos servicios, ¿no? Después contratas a otra empresa ya que te lleve la mercancía localmente, una línea aérea. Allá en Valencia también quién va a hacer los trámites, todos esos detalles están aquí resumidos, toda una operación. Y como vengo diciendo siempre, desde semanas atrás, e inclusive desde el miércoles anterior, me vas a escuchar hablar de que tiene que haber un buen analista. No es comprar o vender por hacerlo solamente. Hay que tener en consideración todos estos puntos y detalles, porque en base a ello va a ser el éxito para poder
generar el ingreso por el cual estoy haciendo una operación o necesidad, ¿no? O por final puedo hacer la importación de un accesorio por necesidad, no solamente por un tema de querer hacer una venta y ganar, ¿no? De repente tengo una fábrica y estoy trayendo algunos equipos, unos accesorios y los estoy trayendo por necesidad para que no se me paralice, ¿no? El proceso productivo, ¿no? Por supuesto, dice que estas obligaciones son las relativas a la DFI y no es necesario que el operador logístico se haga cargo de todas, sino de aquellas por las cuales ha sido contratada. Como indiqué anteriormente, quizá algún operador puede ser contratado hasta la entrega solamente local, no la distribución, ¿no? Así va a obrar en el contrato. Se ha sostenido que se trata de un instrumento hecho a medida de las necesidades del usuario y esto puede solicitar al operador aquellas actividades que considere necesarias. Lógicamente, cada cliente va a hacer un contrato a su medida, va a poder hacer un contrato en conversaciones con su operador, ¿no? Parte legal seguramente, podrán encontrar los puntos medios en cada tema de contrato. Asimismo, dice, el operador podrá subcontratar las operaciones que él no pueda prestar por sí mismo, pero él se va a hacer responsable de esa tercerización. En caso, por ejemplo, el operador no tenga un representante de su agente de carga allá en Estados Unidos, por ejemplo, él sí tiene, el operador tiene su agencia de carga aquí en el Perú, ¿no? Pero allá en Estados Unidos, en China, en México, Argentina, lo usual es que un operador no tenga pues una empresa allá, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Como le llaman en el vocablo operativo diario, tiene su partner, dice, ¿no? Es decir, tiene una empresa, ¿no? Con la cual siempre trabaja sus operaciones. Entonces, pero él se hace responsable, dice ahí, de esa tercerización, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta adicional? Ninguna, muy bien. Y nos vamos a esta última diapositiva que dice, es innegable que a través del contrato logístico se logre ordenar el comercio de servicios que rodea las operaciones de comercio exterior, sobre todo en aquellas empresas que destinan su producción, fabricación a la exportación. ¿Mm? El forwarding o el agente de carga, el despachante, el transportista y tantos otros operadores que intervienen en la preparación de los servicios prestados y en la efectiva prestación, al igual que los gestores de la documentación y lo extenso de los trámites, son elementos que conspiran contra la eficacia de las actividades comerciales y por consiguiente minimizan la eficiencia del comercio exterior. El contrato logístico pone en cabeza del operador logístico la totalidad de las prestaciones propias del comercio de servicios, con lo cual resume en una responsabilidad única las múltiples operaciones cuyos responsables también son múltiples. Un solo operador, una sola responsabilidad de cara al cliente, de cara al operador, él verá si hace una subcontratación, quién es el responsable. Finalmente, si yo voy a tercerizar como operador algún servicio, tengo que hacerlo con una empresa que me brinde, pues, ¿no? La certeza de que no va a cometer errores, que no va a fallar. Oye, yo no tengo un agente de carga, pues, como indiqué, lo hago con una agencia de carga de mi confianza, un partner, un contacto que yo pueda tener allá en el extranjero. O si tengo un partner, oye, acá no tengo un depósito temporal, pero sí tengo un contrato con un depósito temporal donde siempre se manda la carga de mi cliente. ¿Puedo mandarlo ya sin ningún problema? Sí. Depósito temporal A, B, C, D,
cualquiera que haya en el mercado, y que brinde el soporte, ¿no? Entonces, ¿puedo yo hacer un contrato marco con el cliente brindándole ese servicio? Sí, no tenés problema. Yo trabajo con ellos, yo soy el responsable de cara al cliente, ¿no? Si pasa algo, yo le voy a responder al cliente. Lógicamente que como operador después ya tendré que firmar un contrato con el depósito temporal diciéndome si hay una incidencia en la cual es tu responsabilidad, me tendrás que hacer una indemnización, un pago, descuento. El tema legal ya lo colocará en cada contrato. Aquí lo que se acota en esta parte final de la toma de decisiones en la cadena, jóvenes, es que se está primando en que pueda tenerse un contrato y sea la participación en un solo operador, ¿no? No se puede en uno solo, pues, bueno, tener dos contratos. Lo ideal puede ser uno, no hay dos, pueden ser tres. Bueno, la idea es tratar de que la gestión se haga de la mejor manera, se tome la decisión correcta para toda la cadena, para obtener, aparte de los detalles de que me envíen el producto en el menor tiempo posible o en el tiempo estimado y el costo-beneficio sea muy bueno, tener adicionalmente a ello los beneficios comentados de un solo canal de comunicación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta mientras voy a ir entrando para buscar el tema de la asistencia del día de hoy? ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, vamos a entrar aquí el tema de la asistencia el día de hoy, 5, ¿no? De febrero del 2021, ya tan rápido, 5 días de febrero. A ver, está, módulos, 6, estamos, acá está. A ver, asistencia. A ver, tenemos aquí, ¿dónde está? Alinson, Astrid, Jacqueline, Oscar, Daniel, Luciano, Leonardo y Maribel. El único que no ha entrado es Exxon. Por el tema laboral también Exxon no puede a veces entrar a las clases. Perfecto, jóvenes. Les agradezco su asistencia el día de hoy. Espero poder volverlos a tener el día miércoles. Cuídense mucho, jóvenes. Un fuerte abrazo. Cuídense. Chao, profe, gracias. Buenas noches, profe, cuídese. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Cuídense.